Hola, buenas noches con todos. Un programa más de Tu Salud en Casa, Ecuador. Hoy con una nueva invitada, la doctora Ana Belén Moreno, especialista en gastroenterología y con una alta especialidad en gastroneurología, ¿no? Que es interesante la especialidad y queremos conocer mucho con respecto al tema, doctora. Muchas, Eh, sí, muchas gracias, doctores, por la invitación. el tema que hemos escogido hoy día un poquito es con respecto a, justamente con nuestra invitada, los síntomas gastrointestinales, doctor. Es muy común, ¿no? Estas quejas que los pacientes tienen. ¿Qué es lo más común que usted ve en su consulta con respecto a las molestias del sistema gastrointestinal? Bueno, nuevamente gracias por la invitación para conversar sobre estos temas que son muy importantes y es la consulta principal en realidad que pacientes con síntomas gastrointestinales que tenemos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que vemos, tanto la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por los síntomas cardinales o los síntomas típicos, que es tanto una acidez, que tener tanto la sensación de acidez en el pecho o la sensación de una agrura vinagrera que va desde el estómago hacia el esófago, y también últimamente se ha catalogado como otro síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico el dolor torácico. Eso es como principal, como la enfermedad más predominante, lo que es a nivel de esófago. Tenemos a nivel de estómago lo que son las gastritis o dispepsias. La principal causa, y lo que hemos visto en Ecuador, casi el 80% de la población tenemos una infección por esta bacteria, el Helicobacter pylori. Es muy frecuente en nuestra consulta. Otras patologías son el síndrome de intestino irritable o previamente como lo llamaban la colitis, que tiene 4 espectros, tanto como con diarrea, con estreñimiento mixto, y esos serían como que las patologías más frecuentes que vemos en nuestra consulta. Doctora, nosotros, estas patologías son llamadas como los trastornos funcionales, ¿no es cierto?, del sistema digestivo. ¿Por qué se llaman funcionales? O sea, a veces eso confunde a las personas con el tema del diagnóstico y todo eso. ¿Por qué son llamados funcionales? Ok, actualmente mucho está esto en boga de los trastornos funcionales o este del eje intestino-cerebro. Son patologías que ya se han descartado una causa estructural o orgánica, y pues evidentemente tiene su fisiopatología o su causa son trastornos tanto perceptivos sensoriales que ocurren a nuestro sistema nervioso y afecta en nuestro sistema nervioso intestinal, que lo denominamos el sistema nervioso entérico. Entonces, este eje es una comunicación continua o bidireccional, tanto intestino-cerebro como cerebro-intestino. Entonces, ya se ha catalogado varias patologías en lo que yo no encuentro su causa estructural, es decir, por ejemplo, síntomas dispépticos que son los principales: dolor en la boca del estómago, sensación de ardor, de acidez, que se distienden, se hinchan el abdomen después de comer algún alimento. Ya se descarta por endoscopía o otros estudios que haya algo orgánico, y lo principal que descartar Helicobacter pylori, medicamentos que consuma, infección por parásitos o virus, y ya podemos estar hablando de algún trastorno funcional, que tiene que ver mucho esta patología que se está muy desarrollada por trastornos previos como depresión y ansiedad especialmente. Entonces, ha habido muchos estudios, la literatura actualmente nos indica que pacientes que hayan tenido alguna vez en su vida o en su edad de adolescencia estos trastornos de depresión, ansiedad, tienden a desarrollar estas patologías funcionales, como la dispepsia funcional, que son estos síntomas gástricos superiores en la boca del estómago, o el síndrome de intestino irritable, y otros espectros de patologías como lo que dice: siento reflujo, hacemos todos los estudios, descartamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico y es una hipersensibilidad de reflujo. Ujú. ¿Ok? Que todo esto va alterado a nivel neuronal y mucho tiene que ver este eje de intestino-cerebro. Y doctora, esto nos podría explicar. Nosotros hace unas semanas justo estábamos con la parte de salud mental, ¿no? Y se hablaba mucho este tema de la somatización, ¿no? Y qué interesante lo que usted nos cuenta, que en el tubo digestivo hay unas neuronas prácticamente, ¿no? Hay un sistema nervioso que puede generar esta relación entre el cerebro. Muchas veces los pacientes con
con depresión, con ansiedad, más bien vienen por estas molestias gastrointestinales y desde ahí se diagnostica. Preguntarle yo, ¿la alimentación podría tener algún tipo de papel en el desarrollo o en la prevención de este tipo de enfermedades? Sí, sabe que igual en los últimos años de esto de la microbiota, ¿no? Que está mucho en boga y no solo con enfermedades digestivas, sino también se han visto con otras enfermedades extradigestivas como el Parkinson, enfermedad de Alzheimer, el autismo. Entonces, esta alteración en la microbiota o podemos decir, las bacterias normales que viven en nuestro intestino, este desequilibrio puede alterar esta permeabilidad intestinal y hacer que provoque todas estas enfermedades. O sea, está mucho en estudio, pero ya hay varias patologías que han ido viendo que sí hay esta alteración. Por eso últimamente, no sé si han escuchado, el trasplante de microbiota fecal. ¿Ok? Entonces, esa parte muy importante en estos trastornos funcionales, un trabajo multidisciplinario también con psicólogo, porque nos ayuda mucho la terapia cognitivo-conductual en estos pacientes que a terapia farmacológica no me responden el síndrome de intestino irritable, que yo creo que la consulta gastroenterológica es más del 80%. Entonces, pacientes que a un tratamiento farmacológico que no tengo una buena respuesta, sí tengo que apoyarme con un psicólogo para esta terapia, porque hay que ver qué más está pasando atrás. No es solo gástrico, como indico, este eje tiene mucho que ver. Sí, doctora, y eso es muy interesante porque ahora también a través de las redes estamos bombardeados de información, ¿no? Y se ven términos que usualmente nosotros no utilizábamos, como la colitis, el síndrome de intestino irritable, este sistema nervioso entérico, ¿no? Sí. Y cómo es el intestino nuestro segundo cerebro. Exacto. Y en boga todo esto también aparecieron los probióticos. Entonces ahora, ¿quién mejor que usted que nos explique qué son los probióticos y qué hacen específicamente en nuestro intestino, ¿no? Y si son necesarios o no? Los probióticos son alimentos o sustancias que contienen microorganismos vivos, es decir, bacterias, porque en nuestro intestino tenemos bacterias que viven, que son algo bueno, ¿no? Entonces son estos microorganismos vivos que nos ayudan como que a organizar o regular toda esta flora intestinal. En realidad, yo como les digo mucho a los pacientes en la consulta, ahora vamos a una farmacia o hasta el mismo supermercado y encontramos una serie de probióticos. No quiere decir que todos sirvan. Hay especies que en realidad eso sí nos ayuda. También demostrado mucha controversia últimamente en los estudios que algunas patologías sí te sirve el probiótico, en otras no. Como en cuáles, por ejemplo, podemos usar el probiótico. Pacientes con uso de antibióticos nos puede ayudar para no desencadenar esta disbiosis o esta alteración de la flora intestinal. En pacientes que vayan a usar la terapia erradicadora para la bacteria Helicobacter, especialmente esta cepa del Bacillus clausei, ayuda mucho tanto para la erradicación de la bacteria como para disminuir el efecto adverso de los medicamentos, porque es una bomba de medicamentos. Son 2 semanas, 3 semanas. Son 14 días en total el tratamiento. También se han demostrado, por ejemplo, en pacientes con intestino irritable, el uso de los bacteroides, porque se ha visto que en estos pacientes estas bacterias están disminuidas en ellos. Entonces, administrar el uso de bacteroides, de bífidos bacterios, nos ayuda tanto para el síntoma de distensión, el de dolor abdominal. Y en pacientes, como comentaba, en diarreas post-antibiótico, el uso de la otra cepa que es el Saccharomyces boulardii, que es muy común, el Floratil. Entonces, como yo digo, no todos los probióticos o todo lo que encontramos en la farmacia sirven, sino hay que ver a qué voy a tratar. Con respecto a probióticos de la dieta, muy importante, todo lo que tiene frutas, verduras, lo que es lácteos, el yogur, fibra como tal, cereales, están altos en probióticos. Sí, recomendable, o sea, que su dieta sea una alimentación tanto balanceada, y solo en estos casos donde yo veo que ya hay un desequilibrio, o sea, empezar a sustituir con los probióticos que encontramos a nivel de farmacias o que sirvan en realidad. Anabel, bueno, se habla mucho y los he explicado de manera muy clara lo que es probióticos, pero cada vez más incluso en
en la comunidad se empieza a oír también el término de prebióticos. No sé si son lo mismo, es otro término, no sé si nos podrías indicar un poquito sobre eso. Los prebióticos es como el alimento para las bacterias. ¿Okay? El probiótico son ya las bacterias y el prebiótico es un tipo de alimento que el paciente toma, pero tiene como que ese alimento para las bacterias de nuestro intestino. En realidad, y la unión de prebióticos y probióticos forman los simbióticos. ¿Okay? En realidad, todos sirven, pero los que más auge o que más estudio ha habido ha sido en los probióticos como tal. Como el microorganismo vivo que llamamos la bacteria. Y doctora, hablando de esta parte de que precisamente está como de moda, que todo el mundo habla de probióticos y que los podemos encontrar en cualquier lugar sin receta médica, ¿cuáles serían los efectos adversos o secundarios de que las personas se automediquen probióticos de manera indiscriminada y que no tengan una prescripción médica como tal o una indicación? ¿Qué efectos tendría? En realidad no hay como efecto adverso sustentado que veamos, pero sí hay algunos pacientes que no hay buena respuesta y el principal síntoma que podamos ver son las flatulencias o los gases, aumenta el desarrollo de gases. Y de ahí no se ha evidenciado en la literatura, no hay como tal este efecto va a producir, ¿ok? Los probióticos. No, yo hay una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la flora, no? Siempre estamos hablando de la flora y como médicos queremos dar probióticos justamente para la reconstitución de la flora. La primera cosa sería, ¿qué hace la flora en nuestro cuerpo? En este caso creo que las floras más grandes, la gastrointestinal, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué le destruye? ¿Qué le destruye la flora? Ok, por ejemplo, ¿para qué nos ayuda la flora intestinal? Tanto para la absorción de nutrientes, para los diversos tipos de alimentos, carbohidratos, grasas, todo eso nos ayuda, a mantener un equilibrio homeostático, lo que es a nivel gastrointestinal. Me ayuda a regular tanto el sistema inmune, la secreción de hormonas y la secreción también de citoquinas, tanto proinflamatorias o antiinflamatorias, es decir, que me puedan desarrollar otras alteraciones, como previamente lo hablábamos, pues tanto estas enfermedades no solo digestivas, sino también extradigestivas. Entonces, un desequilibrio en esta parte, en tanto de la flora o la disbiosis, y aumenta la permeabilidad intestinal, y esto aumenta ¿qué? A las bacterias que no sirven. Y esto todo se ha visto pues que desarrolla otras patologías o hay este desequilibrio gastrointestinal en el paciente. Es como un sistema de defensa que tiene. Exacto, sí, que ayuda para tanto mantener un sistema inmune apropiado. Yo le quería hacer ahí una pregunta porque me gustó bastante el tema que usted tocó de este trasplante de microbioma fecal, ¿no? Y ahora hay un nuevo estudio en el cual están haciendo un trasplante de microbioma vaginal. Sí. Entonces, yo siempre les explico a los pacientes en la consulta que cuando empiezan a tener infecciones recurrentes, siempre les pregunto qué es lo que están haciendo en su alimentación. Y tienen que cambiar los hábitos alimenticios. Y ellos dicen, pero bueno, eso es intestino. Pero si hay esa similitud y esa simbiosis, como usted dice, entre la microbiota intestinal con la vaginal. Entonces, no es que porque dejo de comer o porque agrego esto voy a quitarme mi infección vaginal, pero es que se logra ese equilibrio y la homeostasis entre la parte inflamatoria, la parte hormonal y la producción hormonal, ese equilibrio en la producción de bacterias y ese estado como simbiótico de todas las bacterias. Entonces, yo no sé si es que usted tal vez en la consulta, me parece interesante si es que usted dentro de estos problemas intestinales, porque yo tengo muchos pacientes con problemas vaginales y que dentro del interrogatorio, pues sí, tienen síntomas de alteraciones digestivas. Yo no sé si es que le pasa al revés, si es que tal vez en la consulta hay pacientes que tienen algún problema de tipo ginecológico, sí, vaginosis, candidiasis recurrente. No sé si es que es algo común en su consulta. Sí, en realidad no tan común, pero sí he tenido unos pacientes en edad fértil especialmente que vienen con síntomas gastrointestinales ya crónicos de mucho tiempo, que acudieron a varios médicos y además uno al interrogatorio, porque todo eso tiene que valorar, pues sí hay estos antecedentes de vaginosis recurrente. Entonces igualmente tiene que ver toda esta alteración, como digo, o sea, como que es ahora lo principal, ¿no? Ver todo esto de la microbiota,
pero sí, o sea, sí hay como que esa relación y sí hemos visto en la consulta. Y Doc, sí, para los médicos generales que a veces nos están viendo y las personas en casa, ¿podemos más o menos solamente aclarar qué es esto del trasplante de la microbiota? O sea, ¿cómo se hace? Una idea muy puntual, ¿no? Bueno, en realidad, pues actualmente aquí en Ecuador no lo hay. Yo me especialicé en México, aún tampoco estaba recién, lo iban a empezar. Y pues se trata como tal de, o sea, larga la redundancia, de implantar o sea, como heces. Ajá. Y eso, Cápsula, ¿no? ajá. Ah, Y bien. eso es como que nuevamente ayuda a mantener esa homeostasis a nivel gastrointestinal. Más o menos Hay un así. estudio, un video, un documental muy interesante en Netflix sobre tu salud intestinal. Entonces ellos hacen esta relación entre cuáles son los candidatos para hacer el trasplante. Entonces hacen una relación muy chévere en lo que es autismo, incluso en lo que es acné. O sea, empiezan a hacer trasplante de microbiomas entre personas que se conocen y ven que empiezan a debutar con síntomas psicológicos como depresión, ansiedad, brotes de acné, y empiezan a hacer el análisis de la persona que donó el microbioma. Y pues hacen un cambio de persona, desaparece el acné, mejoran los ciclos menstruales, cambian estas alteraciones en el estado psicológico. Entonces, justo ahí yo me vi el documental y hablan también de este cambio en la microbioma vaginal que se está haciendo en Suiza. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque cogen pacientes, las estudian, analizan todo este microbioma y ven cuáles son las cepas de lactobacilos que son más ricas y en qué pacientes hay menos infecciones. Entonces, cogen candidatas con atrofia vaginal o con alteraciones de vaginosis o de candidiasis y hacen este trasplante. Y qué enriquecedor es que cómo se ven esos cambios, ¿no? Claro. Entonces, son como cápsulas, sí, pero me imagino que están testeadas, los pacientes están cultivadas, están estudiados y se hace este trasplante. Pero a futuro es interesantísimo. Pero el estudio primordial es el del intestino. Ajá. El de heces. Incluso también hace algún tiempo fui a una charla de probióticos y prebióticos y hablaban sobre la implantación de microbiota vaginal en los bebés, en los recién nacidos que nacen por cesárea, porque no van a ser colonizados en el momento porque no pasan por el canal vaginal, y veían de que estos bebés tenían menos síntomas gastrointestinales que son tan frecuentes en esta primera etapa de la vida y que de su sistema digestivo maduraba más pronto que los niños que nacían por cesárea y que no tenían esta implantación. La verdad es de que es un tema súper interesante, cada vez creo que se va ampliando más y pues bueno, esperemos que si es que funciona llegue acá al Ecuador. Claro que sí. Doc, queríamos entrar un poquito en el tema de su subespecialidad, ¿no? Que nos parece muy, muy interesante para algunos, incluyo yo, nuevo, que esto de la neurogastroenterología, ¿no? Es algo que estamos llegando a ese punto de las hiperespecialidades, ¿no? Pero que son muchas veces necesarias. ¿Cuál es esa orientación actualmente, Doc, de la neurogastroenterología? Ok, la neurogastroenterología es una subespecialidad de la gastroenterología que estudiamos todos estos trastornos, estas patologías donde tiene que mucho ver esta interacción el eje intestino-cerebro. Ya descartando toda patología orgánica, entonces me voy más a ver qué es lo que está pasando y estudiando más en el paciente estos trastornos de ansiedad, de depresión que tienen mucho que ver. Además, la neurogastroenterología, más de estos trastornos funcionales, estudia lo que es la motilidad de todo el tracto gastrointestinal, motilidad esofágica, intestinal, estano-rectal, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no me responden a tratamiento. Ya le hicimos la endoscopia, pues no hay como tanto esofagitis, tienen los síntomas típicos, ok, vamos y hacemos ya otro estudio, el de elección, en este caso la pHimetría con impedancia de 24 horas, que me va a decir si sí o sí tiene el paciente reflujo o no, y también orienta a otras dos patologías que son funcionales 100%, como es la hipersensibilidad al reflujo, que quiere decir que el esófago a esos mínimos cambios tiene su sensibilidad totalmente aumentada, entonces a la secreción de sustancias o a veces al mismo reflujo fisiológico que algunos alimentos nos dan, el paciente siente en exceso.
y eso ya lo tratamos actualmente con estos medicamentos, los neuromoduladores, ¿no? Para bajar la sensibilidad y nos ayuda muchísimo. Otra patología que podemos nosotros diagnosticar con un estudio de que es la que es la pirosis funcional, que también pacientes con acidez no me responden igual los neuromoduladores. Entonces, aquí pues dejar en claro que ya no es antes o paciente que me venía con los síntomas típicos, no, le doy la prueba terapéutica de los antiácidos, ¿no? 4 8 semanas. Omeprazol. Exacto, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Y pues el paciente no me responde, ya le hago la endoscopía, no hay esofagitis y sigo pensando en eso, ¿no? Actualmente pues ya esta subespecialidad de la gastroenterología nos permite buscar más allá qué está pasando. Además tenemos otro estudio como la manometría esofágica que me ayuda a ver tanto el movimiento y la funcionalidad de mi esófago, que es también muy importante en los pacientes cuando se les atore el alimento, ¿ok? El adulto mayor también es muy frecuente, o pacientes igual jóvenes, ¿no? Que tenemos estos trastornos de la motilidad como es la calasia, que pierde el funcionamiento del esófago, pues de hacer su peristalsis y queda todo estancado. Entonces, así podemos nosotros investigar igual la tanto manometría no rectal en pacientes con estreñimiento crónico, que ya damos terapia farmacológica, alimentación, cambios en sus hábitos alimenticios no mejora, ya podemos hacer estos estudios para saber qué es lo que está más allá pasando, medir el esfínter, todas esas partes, y pacientes igual con incontinencia fecal. Entonces ya actualmente pues tenemos estos estudios que nos ayudan a buscar más allá en estos pacientes. Aquí, doctora, yo tengo una duda, realmente como parte de mi consulta, yo veo pacientes con desnutriciones crónicas, niños obviamente, y muchas veces hacemos todo el protocolo de estudio y todos los exámenes salen normales. Sin embargo, lo que refieren las mamás es el síntoma característico de que el niño rechaza el alimento. Se habla mucho de quizá una hipersensibilidad oral que pudiera estar generando este rechazo al alimento. No sé si usted tiene experiencia con algún caso como estos o si igual trata niños quizá que se pueda determinar si es que hay algún problema en esta parte y que ese pudiera ser el motivo del por qué rechaza el alimento y obviamente genere desnutrición. En realidad no he tenido estos tipos de casos. Algún estudio de los que yo realizo decir que me puede orientar, o sea, es más como rechazo, no es como reflujo, agrura, ¿no? Entonces, igual la manometría o la pechimetría no me va a dar algo más en este caso y no realiza en niños mayores a 12, 14 años, la hacemos sin problema los estudios funcionales, pero menores no. Sí. Quiero hacerle una pregunta, doctora. ¿Es verdad que somos lo que comemos? Sí. ¿Y cómo influye eso en nuestra salud digestiva? Totalmente. Sí, porque pienso que, por ejemplo, los médicos tenemos malos hábitos alimenticios por el estrés, por el horario de trabajo, pero también otras profesiones que están sujetas a horarios extraordinarios, pues se ve cómo el cambio en el hábito alimenticio puede hacer que surjan no solo problemas digestivos, sino también otro tipo de problemas, ¿no? Porque el intestino está relacionado con el resto de todos los sistemas orgánicos. Entonces, yo pienso que si quisiera escucharle de usted, ¿cuáles serían los consejos que usted nos puede dar en relación a los hábitos alimenticios que una persona adulta puede tener? ¿Cuáles serían los puntos claves que nosotros tenemos que quedarnos como para mejorar estos hábitos y mejorar nuestra salud intestinal? Ya, por ejemplo, el alto consumo de azúcares, de carbohidratos, eso genera más gas intestinal, más fermentación de las bacterias y por ende hay el intestino súper distendido, muchos gases. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Una alimentación equilibrada. Ok, como nos indican el plato de comida, ¿no? La mitad que sea legumbres, un cuarto lo que es la proteína en este caso y el otro cuarto lo que es el carbohidrato, arroz, papa, igual no aumentar ese plato de muchos carbohidratos, ¿ok? Eso nos ayuda mucho en esta parte a disminuir la fermentación de azúcares. Alimentos ricos, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, también. Se ha visto mucho el aumento de lo que es el gas intestinal o el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿ok?
que esto igual, cómo se presenta el paciente, que de la nada, o sea, hago diarrea y ya, se pasó, ¿no? Y estoy súper distendida, hinchada del estómago, pero, ok, a la semana, ¿cuántas veces usted hace así flojo? No, pues 3 a 4 veces, pero es 1 o 2 veces y ya, o sea, y van muchas veces a la farmacia y les automedican antibiótico porque dicen ya es una infección gastrointestinal. Claro. Exacto, entonces probablemente estamos hablando entre sobrecrecimiento bacteriano, que igual la disbiosis, esta alteración de la flora intestinal y mucho la alimentación. Otro que recomiendo, mínimo 8 vasos de agua al día, que me ayuda para el tránsito intestinal, para esos pacientes con estreñimiento. Evitar el sedentarismo, mínimo 30 minutos de hacer de actividad física al día, o si se dificulta por trabajo, más o menos unas 3 veces a la semana se recomienda. El consumo de esto de también la dieta rica en FODMAPs, que está muy también en boga en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que son igual los frutos, oligosacáridos, que son también los carbohidratos, consumo de cebolla, tomate en estos pacientitos que ya sufren esta patología, tiende a aumentar los síntomas. Pero aquí hay que dejar algo en claro. Mucho llega a la consulta indicando que el paciente ya le diagnosticaron intestino irritable. Ok, pero doctora, yo no puedo comer nada. Entonces su comida solo se basa en el pollo al vapor, un poquito de arroz, algo de ensalada, porque me prohibieron todo. Tampoco es el objetivo el tratamiento de quitar toda la alimentación. Entonces uno sí hay que explicarle al paciente, ok, sí, esta patología es igual como la presión alta, la diabetes, una enfermedad crónica que no se cura, porque eso es un intestino irritable, que tiene, o sea, que podemos tener altos y bajos. Mucho se desencadena con la emocional, con pacientes que muchas preocupaciones exacerba sus síntomas gastrointestinales, y entonces hay decirles, cuando estamos en el brote agudo, ahí yo sí recomiendo cuidarnos de estos tipos de alimentos como cebolla, tomate, col, brócoli, coliflor, bebidas con gas, los lácteos. Pero cuando estemos en la línea base y estemos bien, o sea, no hay problema, usted puede alimentarse normal. Y mucho me pregunta, porque ellos se aíslan. O sea, los pacientes con intestino irritable ya no acuden a invitaciones porque dicen, es que no puedo comer nada, todo me hace mal. Y son pacientes de 40, 50 años que uno dice, no, o sea, ¿cómo cree? Usted puede ir a comer. Para eso hay el medicamento que cuando yo les digo de esta manera, cuando usted sepa que va a pecar porque va a comer estos alimentos, me tomo su medicamento, no va a quitar al 100%, pero va a disminuir la molestia y usted puede comer. Porque ya se ha visto mucho las deficiencias nutricionales, porque todo, o sea, literal, todo restrictivas y pues no es lo adecuado. Entonces, cuando tengamos estos brotes, sí se recomienda suspender o decir estos alimentos tratemos de evitar hasta que normalicemos nuevamente ese intestino y de ahí reiniciamos. No hay ningún problema. Doctora Ana Belén, todos estos pacientes que usted comenta, ¿deben ser sometidos a un estudio un poco más invasivo como la colonoscopía tal vez, o hay indicaciones o grupos de pacientes que sean necesarios realizar este tipo, teniendo en cuenta que es un estudio, obviamente, como digo, invasivo, un poco molestoso, pero bueno, cada vez está en boga? Muchos de los pacientes, y les pasarán a los colegas, llegan incluso solicitando, doctor, necesito hacerme una colonoscopia, y teniendo obviamente sus pros y sus contras, pero ¿qué nos dice sobre este tipo de pacientes para descartar obviamente alguna patología anatómica más que nada? Exacto. O sea, el síndrome intestino, para llegar a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable es de exclusión, descartando todo que haya un problema estructural o anatómico. En el mundo ideal dice todo paciente pues, que sospecho de intestino irritable realizar una colonoscopia, pero como usted comenta es un método invasivo, el costo y pues yo como digo de la noche a la mañana decirle esto vale y todo, o sea, no es factible. Entonces tenemos los datos de alarma. Cuando se les dice al paciente sí o sí necesitamos una colonoscopia. Pacientes ya está demostrado mayores a 45 años, sí, mínimo necesitan una colonoscopia una vez a su vida. ¿Por qué? Porque recuerden, tanto el cáncer gástrico como el cáncer colorectal es un cáncer que se puede ser curable y podemos prevenir, ¿ok? Entonces es muy importante eso. Pacientes que tengan sangre en las heces,
ahí hay que hacerles una colonoscopía, una pérdida de peso inexplicable, ¿ok? Que no, pues es que la ropa me queda más grande, como lo mismo y estoy bajando de peso. Antecedentes en la familia, especialmente familiares de primer grado, que tengan un antecedente de un cáncer colorectal, hay que hacerles una colonoscopía. Y pacientes que igual sean ya mayores de 50 años y a pesar ya hicieron una colonoscopia previa, empecemos con cambios en sus hábitos evacuatorios. Es decir, de la nada me empecé a estreñir, de la nada yo empiezo a ver el calibre de mis heces más finas o siento como que algo obstruye ahí. Ahí yo voy a solicitar sí o sí una colonoscopia. O anemia también. Y anemia también. Ajá. Pues tenemos una pregunta que nos mandan. ¿Cuál es el papel de la fibra en todo esto? Ok, muy importante, la fibra es un suplemento alimenticio que a veces que lo tenemos de forma sintética, ahora lo que es en las farmacias, que nos ayuda mucho. ¿Qué hace tanto la fibra en las heces? Aumenta el volumen de las heces y le hace más blanda. Pero sí hay que dejar en claro, no todo paciente estreñido amerita fibra. ¿Por qué? Porque el principal efecto adverso de una fibra, y la más conocida es del psyllium plantago, su efecto adverso principal es la distensión y flatulencias. Entonces, siempre cuando interrogar bien en estos casos, porque imagínense, el paciente más se distiende y le doy fibra, peor. Entonces, eso sí, para saber si ya voy a seguir usando o usar una fibra en estos pacientes que se estreñen, y no solo la fibra me sirve para estreñimiento, también en las pacientes que tienen, por ejemplo, una colitis de tipo diarrea, como me ayuda a aumentar el volumen de heces fecal, me ayuda como que a consolidar mejor las heces, compactar. ¿Ok? Pacientes con incontinencia fecal, me ayuda también muchísimo la fibra. ¿Ok? Entonces, como que hay varios patologías para que usamos la fibra, muy buena, siempre, como les digo, sabiendo en qué tipo de pacientes lo vamos a usar. En casos de distensión o algo, evitar usar este tipo de fibra. Yo sí le quiero hacer la pregunta ginecológica. Hay bastante relación entre el síndrome premenstrual y la diarrea. Y es algo que las pacientes a veces normalizan y hay otras pacientes que luego en su vida adulta empiezan a tener síntomas digestivos días antes o el día de la menstruación. Nosotros siempre tratamos la dismenorrea, que es el dolor, el tipo cólico, retorcijón, pero hay pacientes que son muy sintomáticas. Tendríamos que nosotros como ginecólogos, al tener una paciente que empieza a tener distensión, dolor tipo cólico, diarreas o a veces incluso dolor al evacuar en estos días de la menstruación relacionado con este síndrome de dolor, deberían tener una consulta con el gastroenterólogo. ¿Y cuál sería el mejor tratamiento en esta paciente? Ok, bueno, yo lo que recomendaría que ya se mande al gastroenterólogo cuando ya tenemos datos de alarma. Que hay una pérdida de peso, sangrado en las heces, cuando esto ya no sea solo en el síndrome premenstrual que llamamos, sino ya venga desde mucho tiempo atrás. Caso contrario, sí tiene mucha relación estos síntomas gastrointestinales cuando la paciente va a entrar a su periodo menstrual, ¿sí? Entonces, ¿yo qué considero ahí? Si es del dolor muy intenso, toda esta parte, que es de la distensión, usar los antiespasmódicos, que nos va súper bien. También como antiflatulentos, la simeticona, lo podemos dar 3 días previos, que lo sigan durante este periodo menstrual y pues sin problemas. Y únicamente, como digo, el gastroenterólogo ya cuando hay síntomas o la paciente no mejora, a más que le doy estos tipos de tratamientos. Gracias. ¿Sí? Sí, volviendo al piso superior, ¿no? Que también es muy prevalente, lo que coloquialmente se conoce como las agriuras, las vinagreras. Nuevamente, ¿es mandatorio hacer a todos estos pacientes que sufren de esta molestia que muchas veces incluso dañan la calidad de vida, hacer estos exámenes especiales de los cuales nos hablaban, como la manometría, la pH-metría, o tal vez hay igual solo casos excepcionales a los que tienen que ser sometidos a este tipo de exámenes? Y no sé si tal vez para el público podríamos explicar en qué consiste esta famosa manometría, pH-metría, que tal vez para el mundo médico está un poco más familiarizado, pero tal vez para el público todavía tiene ciertas dudas y temores, obviamente. Exacto.
Bueno, ¿cuándo vamos a solicitar ya estos estudios especiales? Pacientes que vengan con los síntomas tanto típicos o atípicos. Típicos, la agrura, la vinagrera, la acidez, y atípicos, que sí hay que mencionar, pacientes con tos crónica, que ya fueron al otorrino, al neumólogo, ya descartaron patología Que respiratoria. tienen asma muchas veces. Exacto. Rinitis, faringitis, laringitis de repetición. Caries. Hay que buscarle la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El primer estudio, el mandatorio que yo voy a hacer en estos pacientes es la endoscopia. ¿Ok? La endoscopia, ¿cuáles son los signos que yo puedo ver y decir este paciente sí tiene reflujo gastroesofágico? Que es las erosiones a nivel del esófago, la comúnmente llamada la esofagitis, que como les digo son como llaguitas, como quemaduras. Para eso tenemos 4 grados, A, B, C y D, y está desde el grado B ya está catalogado como que es igual que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros que son el esófago de Barrett, que ya es un cambio celular de estos pacientes que reflujo muchos años y ya hubo este cambio celular, o cuando vemos la luz del esófago, el calibre disminuido o estenosado, que probablemente estenosis péptica que le llamamos, estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ya a mí me va a decir este paciente tiene, pero cuando yo en la endoscopía yo no encuentro nada de eso y el paciente tiene estos síntomas, ahí voy a otros estudios especiales, la principal pH-metría de 24 horas. ¿Qué consiste? Es introducir una sonda más o menos de un calibre de unos 3 milímetros, es muy finita. Introducimos por la nariz, llegamos hasta el esfínter del esófago, o sea, la parte final del esófago, dejamos unos centímetros por encima y va conectado a un aparato que es muy similar a un celular. Y el paciente se va 24 horas con este dispositivo. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Todas las 24 horas me va a monitorizar si el paciente tiene reflujo, si hubo reflujo, de qué tipo es, que puede ser ácido, no ácido o ser solo gas, y podemos ver eso en 24 horas. Entonces es muy importante. De hecho, es el estudio de elección cuando yo tengo un paciente con reflujo por endoscopía nada, o pacientes que a su vez terapia farmacológica como omeprazol, pantoprazol llevan tomando años y pues no hay mejoría. Entonces les podemos hacer la manometría esofágica. ¿Cuándo vamos a hacer o cuándo es indicativo? Igual, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que ya demostré por pH-metría pero no me responden al tratamiento farmacológico, hay que descartar que no hay una alteración motora o de la funcionalidad del esófago, ¿ok? Es decir, esto del peristaltismo, hay que evidenciar eso en pacientes que van a ser operados de las hernias hiatales o para las cirugías de reflujo, las funduplicaturas. Es indicativo hacer una manometría esofágica, porque como usted ya sabe, cirujano, pues esto es mandatorio para saber qué tipo de cirugía o qué tipo de funduplicatura lo voy a realizar. Previamente, pues como no teníamos estos estudios, ¿qué pasaba? El paciente se opera biposterior. ¿Cuál era la complicación más frecuente? La disfagia o lo que se les atora el alimento. No podían comer. ¿Ok? Entonces es muy importante realizar en pacientes también con estas enfermedades del tejido conectivo, la esclerodermia. Es muy importante también síntomas muchos gastrointestinales superiores realizar una manometría. En pacientes que se sospeche de trastornos motores o decir que el dolor del pecho o que como y empiezo a vomitar, entonces a descartar otros trastornos motores, es muy importante realizar estos estudios. Y esta impedancia esofágica o pH impedancia, ¿es lo mismo, un poco diferente? ¿Se hace también en un grupo de pacientes tal vez? La pH-metría tenemos tanto la pH-metría simple y la pH-metría con impedancia. ¿Qué me ayuda la impedancia? La impedancia me ayuda a saber tanto qué tipo de reflujo tiene. Si es ácido, si no es ácido, o si es gas, o muy común también lo que estamos viendo ahora son los eruptos supragástricos, que es otro trastorno funcional, que el paciente no lo distingue de un reflujo, y pues no tiene reflujo y son eruptos supragástricos, que eso, es tan chévere esta parte de funcional o del eje intestino-cerebro, que mucho tiene que ver con la parte conductual del paciente. O sea, cuando está más ansioso, él solito traga aire y vuelve a sacar.
¿ok? Y ellos lo desencadenan como que tengo esa acidez, esa agrura, y ya descartamos y son estos eruptos. Entonces, para eso me sirve la impedancia, y últimamente en el último consenso de esto del reflujo gastroesofágico, un parámetro que nos ayuda también a diagnosticar el reflujo es la impedancia basal nocturna. Entonces, cuando tenemos una pechimetría con impedancia, medimos esta impedancia y me ayuda a mí detectar cuánto está dañado su mucosa esofágica. Entonces, de acuerdo a un valor. Entonces, ya es como que lo más actual en realidad de realizar ya con impedancia, como yo les digo, o sea, hay sondas normales y con impedancia, yo una vez con impedancia porque nos va a dar más datos y voy a ayudarme de mejor manera al paciente. Interesante, porque el esófago, siendo un órgano que anatómicamente es, entre comillas, simple, porque a la larga es un tubo muscular por donde pasa, un puente donde pasa la comida entre la boca y el estómago, pero como funcionalmente es tan complejo y por eso necesitan todo este tipo de pruebas diagnósticas especiales, y yo creo que por eso la medicina ha avanzado más, y ahora en nuestra sociedad tenemos ya especialistas como la doctora que podríamos cada vez llegar más a esas patologías que muchas veces se quedaban ahí, ¿no? Eran subdiagnosticadas, ¿no? Interesante, muy interesante. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Varias, pero el tiempo. Queremos agradecerle muchísimo, doctora. Gracias, Realmente el tema muy interesante. Yo creo que le vamos a comprometer para una segunda ronda de preguntas de seguro. Por favor, en donde usted se encuentre, quería preguntarle, ¿todas estas pruebas funcionales también usted las tiene ya a disposición acá en Cuenca? Sí, lo estoy realizando, ya contamos con los equipos, estoy en la Torre 4 de los consultorios del Monte Sinaí, consultorio 114. Realizamos tanto pH-metría con impedancia, manometría esofágica, manometría ano-rectal, también damos las terapias de biorretroalimentación en pacientes con estreñimientos crónicos o con incontinencias que perdieron esta función hasta de cómo pujar. Entonces ya damos todo este tipo de terapias, entonces estoy a las órdenes. Un número de contacto, ¿no? El número de contacto es el 095 86 91 76 9. Esperamos que se haya pasado bien el día, doctora. Les agradecemos siempre a ustedes también. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas y sobre todo suscribirse en el canal de YouTube como Tu Salud en Casa Ecuador. Buenas noches.